A esta hora de la mañana hacemos contacto ya con nuestro siguiente invitado. Se trata del asambleísta social cristiano Vicente Almeida, a quien le agradecemos por atender este llamado. Le saludamos desde la cabina central de América Quito, mi estimado asambleísta Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hacer un análisis de la coyuntura y que pasa principalmente por que la Asamblea Nacional está en el ojo del debate, si es que quiere, o de las críticas ciudadanas. Y empiezo por allí, mi estimado asambleísta. ¿Cuál es su lectura respecto de todo lo que está pasando en la Asamblea Nacional, con casos de diezmos, con casos de asambleístas involucrados en hechos de corrupción, en diferentes aspectos que molesta a la ciudadanía y que ha significado también el rechazo contundente para los políticos y partidos políticos? ¿Cuál es su lectura sobre todo esto, mi estimado asambleísta? Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Ramiro, y a todos los radioescuchas de Radio América en la capital de la República. Antes de proceder a contestar su pregunta, quiero extender un cariñoso saludo a todos los médicos que se encuentran en la primera línea de batalla al frente de esta terrible pandemia, tratando de ayudar a todos los ecuatorianos afectados por esta terrible enfermedad que estamos viviendo. Hacia ellos, mis mayores respetos y consideraciones y agradecimiento. Pasando a su pregunta, mire, la Asamblea Nacional está pasando por una crisis, creo yo, la peor de las últimas épocas que ha podido pasar. Hemos vivido desde el primer día que se instaló hasta el día de hoy casos de corrupción por todos lados, bien dicho por usted, diezmos, carnet de discapacitados, reparto de hospitales, repartos de muchísimas otras cosas. ¿A cambio de qué? A cambio de votar por leyes que lo único que han hecho es perjudicar el bienestar y el bolsillo del pueblo ecuatoriano. O sea, para usted sí hay un reparto entonces, asambleísta. Bueno, es evidente. Ahí está la misma asamblea sancionado el caso comprobado de los diezmos a diferentes asambleístas que han sido destituidos. Hay asambleístas que están presos en este momento, como el caso del señor Daniel Mendoza, inmiscuido en arbitrariedades y en robos descarados en la construcción del hospital de Pedernales. Tenemos acusaciones confirmadas ya de repartos de hospitales que se han dado a diferentes asambleístas a cambio de votos en las leyes que han venido pasando en los últimos años en el país, en la Asamblea Nacional. Pero de todo esto, los carnetes de discapacitados. Asambleísta, pero de todo esto también no es responsable el Partido Político Social Cristiano, más allá de que no esté nombrado ninguno de sus asambleístas en todo este tipo de repartos que usted manifiesta. ¿Cómo va a ser responsable un partido político que usted mismo está diciendo que no está mencionado ni ninguno de sus integrantes en estos casos de corrupción? Desgraciadamente, somos parte de una Asamblea Nacional en donde hemos venido luchando por la corrupción. Vea, yo venía diciéndole hace mucho rato a algunos colegas suyos que ya tengo miedo de que con el correr de los días la Asamblea tenga mayoría de asambleístas corruptos. Porque muchos preguntan, ¿por qué no se autodepuran? Digo, ¿cómo no vamos a autodepurar? Si por todos lados tenemos asambleístas salpicados en corrupción. ¿Cómo corregimos esto? Que es la pregunta que me imagino que usted quiere saber y que la gente quiere tener. La corrupción está instaurada en los más altos poderes del Estado. O sea, lo que usted también quiere decir, asambleísta, es que hay un espíritu de cuerpo en la Asamblea. Por supuesto. Nosotros queremos, y como asambleístas hemos tratado de luchar con todas estas arbitrariedades y irregularidades. Las hemos denunciado en su momento, con todas estas leyes económicas que han venido pasando y que vienen propiciadas desde el mismo Ejecutivo, donde se están, porque vea, los infractores tienen que tener a alguien que motive a que transgredan la ley. ¿Y de dónde viene esto? Esto viene del Ejecutivo, pues, si ahí es donde les interesa que las leyes pasen para beneficio de su gobernabilidad. Lo que pasa es que estas leyes han pasado no en beneficio del pueblo ecuatoriano, sino en detrimento del bolsillo de los mismos. Entonces, hacia allá vamos.
¿Qué tenemos que hacer los ecuatorianos? Tenemos que elegir correctamente, tenemos que concientizarnos y en las próximas elecciones de febrero tenemos que tener claro cuál va a ser nuestro voto, a quién se lo vamos a dar. Debemos de calificar a los hombres y mujeres que vayan a competir en un acto electoral para que sean electos personas probas, que vengan a defender sus intereses y que no vengan a defender sus bolsillos. Asambleísta, buenos días, pero de 137 asambleístas, si son 136 quienes deban ser retirados de la asamblea, tendrían que serlo, ¿no? No importaría el número, porque de lo contrario, pues esto va definitivamente a seguir creando una forma de actuar en la asamblea. Pues hay muchos casos que se han denunciado, pero son pocos los que se han seguido realmente un proceso y que han sido sancionados. Yo estoy de acuerdo con usted, por eso le decía, la autodepuración la veo muy difícil. ¿Quién tiene que aplicar la ley? Es la Fiscalía General del Estado, las autoridades, los jueces, son los que tienen que abrir las investigaciones correspondientes, pero no solamente abrirlas ni decirlas, sino también sancionarlas. Para eso existen las leyes. La señora fiscal, a mi entender, está haciendo una excelente labor con todos estos casos de corrupción denunciados, pero ya vemos que no tiene el apoyo de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, en que sean estos denunciados, sean retenidos sean privados de su libertad. Pero no, se escapan del país, andan con grillete o simplemente se hacen de la vista gorda. Los jueces también tienen que ser personas probas. Este es un sistema corrupto que hay. La única forma, como yo le digo a usted, de salir de esto hoy por hoy es poder elegir mejores hombres, mejores autoridades, porque si no es un cuento de nunca acabar. Pero ¿no pasa también por el asunto de leyes que se han estructurado desde la Asamblea Nacional, como el Código Orgánico Integral Penal, que ha sufrido ya varias revisiones y no alcance entonces a ajustarse a nuestra realidad? Estoy de acuerdo con usted, sí, pasa mucho por eso. Este código, en teoría, hay que aplicarlo, hay que hacer que funcione, pero ¿quiénes son los que lo hacen funcionar? ¿Quiénes son los que lo ejecutan? Son las autoridades, los jueces, el fiscal, son los que tienen que hacer que las leyes se cumplan y que se sancionen, señor. Porque si no hay sanción, si no se logra sancionar a los culpables, si no se logra sancionar a los ladrones, a los que roban, a los que infringen la ley, entonces nunca vamos a tener una solución a los problemas. Asambleísta Almeida, ¿esta asamblea entonces está condenada a terminar como la peor de la historia, como dicen muchos? Yo creería que sí, lamentablemente, y no quiero ser pesimista en el tema, no veo una solución. Todos los días salen y salen casos de corrupción. Lo ideal sería que haya una mea culpa por parte de los asambleístas que están involucrados en estos casos de corrupción y den un paso al costado. Para eso tienen sus alternos. Ojalá estos alternos pudieran venir con mejores ideas, cosas. ¿Cómo va a ser creíble hoy por hoy una asamblea que está acusada de casos de corrupción, que tiene asambleístas inmiscuidos en reparto de hospitales, con carnet de discapacidad, abusando de estos carnet de discapacidad en evasión de impuestos, en pensiones alimenticias, convirtiéndose ya en algo que son cosas protervas, en los diezmos, que son vergonzosos? ¿Cómo usted cree que eso se va a rectificar? Hay que ser realista. Asambleísta, pero en los corrillos del Palacio Legislativo permanentemente se escuchan muchas cosas, se habla en voz baja y varios asambleístas no toman la decisión precisamente de hacer una de las tareas que es básico en los legisladores, que es la fiscalización. ¿Por qué esas cosas se pasan por alto cuando, insisto, hay mucho que se dice por debajo o en voz baja y que cuando ya sale a la luz pública, allí los asambleístas se rasgan las vestiduras, asambleísta Almeida? Justamente por estos acuerdos perversos y malditos que tienen con el gobierno, pues señor. Justamente este proteccionismo que vienen a los funcionarios corruptos, que nace en la asamblea, viene justamente por estos acuerdos, por estos repartos que han habido. Y aquí es donde el pueblo ecuatoriano también tiene que actuar, señor.
Esto es lo que nosotros creemos. El pueblo es el dueño del país, el pueblo es el dueño de su voto, el pueblo es el que tiene que hacer al final del camino una sanción contra los corruptos en todas las esferas del Estado, porque la corrupción no solo está en la Asamblea, está en los tribunales, está en el Ejecutivo, está en los funcionarios. Es una cuestión, oiga, créame, es una pandemia, hay una pandemia sanitaria y hay una pandemia de corrupción. Tenemos que combatirla. Créame que esto todos los días luchamos, combatimos, denunciamos, pero hay un momento en que en la Asamblea, viniendo en el caso de la Asamblea, se mueve por mayorías, usted lo conoce. En el tema del Ejecutivo se mueve por componendas. En el tema de la Fiscalía mueven los jueces, mueven... Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a un sistema que ya está podrido, un sistema que es muy difícil en los actuales momentos solucionarlo, revertirlo, pero esperamos que en la próxima contienda electoral podamos tener mejores gobernantes, que el pueblo elija y sobre todo que lo sancione. ¿Usted deja entrever que en las próximas elecciones el Partido Social Cristiano podría ser la tabla de salvación? El Partido Social Cristiano es siempre un partido coherente. Tabla de salvación, señor, no hay. La clase política del país debe recomponerse. El Partido Social Cristiano es un grano más de arena que aporta en este país y que ha venido aportando coherentemente y sobre todo responsablemente en todas las acciones que hemos tenido. Usted ve que incluso casa adentro hemos sido el único partido que hemos sancionado públicamente la corrupción de los mismos integrantes de nuestro partido cuando han estado inmiscuidos en esto, como el caso del ex prefecto Morales, el ex prefecto del Guayas, que fuimos los primeros en pedir la sanción. A eso iba precisamente el ejemplo de Carlos Luis Morales, hoy fallecido. ¿Cómo hablamos como organización política de escoger a los mejores políticos si las mismas organizaciones políticas ponen a políticos, entre comillas, sin experiencia, sin trayectoria, como Carlos Luis Morales, que al final se destapa una olla de corrupción en el entorno de Morales? Bueno, primero al escogerlo a él, no era una persona sin experiencia, él venía ejerciendo cargos públicos desde hace algunos años y actuando en otras prefecturas y como concejal del cantón. Eso en primer lugar. En segundo lugar, usted comprenderá que dentro de una organización política las cosas no son perfectas. El problema no es que una de estas personas se descarríe o entre en caso de corrupción. El problema está en que sepamos nosotros mismos denunciarlo y nosotros mismos pedir las sanciones correspondientes. Vea usted que antes de que fallezca, los mismos alcaldes socialcristianos pidieron la destitución de nuestro propio compañero. ¿Cuándo usted ha visto una organización política en el Ecuador que esto ha pasado? No ha habido. Nosotros nos sinceramos, dijimos, sí señor, cometimos un error en ponerlo a él, porque nadie tiene la bolita de cristal. Creíamos que era una buena persona, venía con antecedentes correctos, probos, se dañó en el cargo, se mareó. Bueno, ok, pasó, pero la responsabilidad en nosotros estuvo en denunciarlo, en pedir sanción y sobre todo en destituirlo. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la clase política. Pero no, en este país, cuando un compañero de un partido político entra en estas cosas, enseguida viene que es un perseguido político, que son injustos, que no es correcto, que le quieren hacer daño. Y nadie acepta cuando alguien en el interior de sus partidos comete una infracción de este tipo, señor. En la parte final, por cuestiones de tiempo, asambleísta Almeida, ayer en la Asamblea Nacional se dio paso a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica de prevención de consumo y microtráfico de drogas. La votación acogió las recomendaciones del informe no vinculante, obviamente, procesado por la Comisión de Gobiernos Autónomos. ¿Los socialcristianos quedan satisfechos con esta operación de ayer? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que es una ley que la necesita el país. El consumo de droga es un mal que está matando a mucha parte de la población y especialmente de la juventud ecuatoriana y sobre todo que está trayendo mucha delincuencia. Entonces es un aporte importante, ojalá se cumpla efectivamente y que se la ejecute como debe de ser.
El hecho de que no se dio paso a que los agentes metropolitanos en los gobiernos autónomos descentralizados tengan la facultad sancionatoria, ¿no merma precisamente ese combate asambleísta? No, porque entonces entraríamos en un problema con la Policía Nacional. Los agentes metropolitanos tienen sus funciones que tienen que cumplir y la Policía Nacional tiene su responsabilidad que tiene que cumplir. ¿No se criminaliza también, como han dicho los correístas, a los consumidores? Vea, el consumidor es consumidor por naturaleza. La criminalización no nace de eso, sino que de ahí nace la corrupción. Porque a través de proteger a los consumidores, con esta vaina nacen los pequeños distribuidores o dealers, que son a los quienes nosotros creemos tenemos que parar a raya. Estas sanciones deben de darse y luego analizar los consumidores de los dealers. Pero hay pequeños dealers que usted los coge con 2, 3, 4, 5 fundas de esta H o de estos drogas que venden y que dicen, no, es que es para mi consumo, pero están yendo a los colegios, están pervirtiendo a los menores. Entonces tenemos que radicalizar la sanción y luego de eso que ya sean los jueces los que vean y analicen cuáles son los verdaderos consumidores y a quienes se los puede recuperar y a quienes hay que sancionar. Con eso me quedo, asambleísta. Le agradezco mucho por haber atendido este llamado. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias a usted.